Todo villano es un héroe de su propia historia. Hoy día, Meruem y la tragedia griega. Como ya dije en un video anterior, lo que atrapa de las historias es el villano, que el villano tenga sustancia, que sea potente, pero a la vez vaya entre el blanco y el negro, que esté siempre en un gris. Y Meruem de Hunter X retrata a la perfección esto. Pero antes que todo, necesito explicar algunos conceptos de la tragedia griega. La tragedia griega nace alrededor del siglo VI antes de Cristo y entre sus principales características es que es netamente religioso, es absolutamente religioso. De hecho, por eso es que se dedica en sus orígenes al dios Dionisio. La tragedia, como su nombre lo indica, es trágica. Presenta un tono grave, presenta un tono que no corresponde con la vida cotidiana, con la vida normal, sino que corresponde con una vida más elevada. Y es por eso mismo que sus principales protagonistas son héroes o dioses. Y aquí es donde vamos a profundizar un poco. Estos protagonistas de la tragedia representaban fuerzas, representaban elementos metafóricos. Nosotros sabemos que los dioses no existen. También sabemos que los héroes pueden haber existido, pero no con todas las características que se le atribuyen, por ejemplo, Hércules. Sin embargo, dentro de la tragedia o dentro de estas representaciones teatrales, podemos encontrar tres características principales de este héroe trágico. Y ojo con esto, el héroe trágico griego no tiene nada que ver con el héroe trágico de la actualidad. El héroe trágico griego ya está destinado a su destrucción y no hay nada que pueda hacer. Y aquí entra una de las características de este héroe. Tiene que elegir, pero esta elección es entre el mal menor o el mal peor. Antígona tiene que elegir entre enterrar a su hermano y ser enterrada ella misma, o no enterrar a su hermano y dejar que los buitres se los coman. Esta característica, que vamos a llamar conflicto, es uno de los elementos principales. La segunda característica de este héroe trágico es que es arrojado a esta tragedia. Él no tiene elección. Él está destinado por el sino a lo que le corresponde. Y no por culpa de él, sino que por culpa de sus antecesores. Electra está entre el conflicto de vengar a su padre por su asesinato o matar a su madre, que es la asesina de su padre. Entonces, ellos están arrojados a este mundo trágico. Sin embargo, y esta es la tercera característica, lo hacen con tal entereza que podríamos decir que son un ejemplo. Esta dignidad con la cual enfrentan el destino trágico es lo que hace al héroe trágico un héroe trágico. ¿Por qué? Porque como dije antes, son un ejemplo. Y este ejemplo no es para cualquiera. Este ejemplo está dirigido para la aristocracia. El héroe trágico, en su gran mayoría de veces, pertenece a la aristocracia, pertenece a una clase reinante. Y es por eso que necesita esta dignidad al enfrentarse a su destino de perdición. Podría ser como Kira, de Death Note, que al final se pone a llorar porque lo descubren y ruega por ayuda. Sin embargo, no lo hace. El héroe trágico simplemente acepta con dignidad y entereza su destino. Entonces, ¿por qué considero a Meruem un héroe trágico? Y en pocas palabras, porque desde un principio sabemos que está destinado a morir. Sabemos que está destinado a la destrucción. Desde la primera acción que hace. ¿Cuál es esta primera acción? Matar a su madre. En la antigüedad griega hay un héroe que hace algo similar. ¿Recuerdan Electra, la que nombré anteriormente? Bueno, su hermano Orestes decide matar a su madre para vengar a su padre. Y es perseguido por lo que se denomina moiras, que son las encargadas de hacer justicia por la muerte de alguien de la familia a manos de alguien de la misma familia. Esto es también lo que pasa en Sandman, al final, cuando Morfeo revive. Entonces, tenemos este primer crimen de Meruem, que es el de matar a su madre.
siendo que la madre le pidió que esperara porque no estaba listo. A esto lo vamos a denominar amartía. ¿Qué es la amartía? En palabras muy simples, es el error trágico que lleva al héroe a su destrucción. Pero no solo eso. Esta amartía o amartía, creo que se dice amartía, lo hace desde el principio al matar a su madre, pero también luego mata a uno de sus súbditos por no hacerle caso porque él es un rey. Entonces, este error trágico no solamente es lo que provoca que Meruem sea un héroe trágico, sino que también lo que lleva a Meruem a su caída desde la cima es lo que se conoce como ibris. ¿Qué es la ibris? Es la desmesura. Es simplemente la soberbia. Y no solamente es soberbia, no solamente es la desmesura, y ni siquiera es entender a todos desde arriba, desde su posición de rey, sino que su ibris es la arrogancia. Y esto lo lleva a una incapacidad de gobernar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que está tan ensimismado con ser el mejor en todo, demostrar que es el mejor en todo, que no le queda tiempo para gobernar. Él es un rey, pero que nunca gobierna. Pierde el propósito de su vida, pierde el propósito de gobernar, porque al final un rey es y se debe a su pueblo, pero Meruem ni siquiera conoce a los de su pueblo, no tiene una interacción más allá que con su guardia real. ¿Y qué haces cuando te das cuenta de que todo lo que hiciste, o mejor dicho, qué haces cuando te das cuenta de que no hiciste? Todos reconocen el poder abrumador de Meruem. De hecho, por eso tienen que llamar a la persona más poderosa del planeta. Nadie dice tampoco que no sea sabio. Derrota a todas las personas, excepto a Komugi. Lo que se está diciendo es que esta desmesura que tiene, esta ibris, no está permitida en un rey. Ya lo vemos en Edipo, en Macbeth, incluso en Antígona. Un rey no tiene permitido ser desmedido, porque será castigado. Y es por eso que luego de la gran lucha hay un momento particular, en el que un personaje secundario, totalmente secundario, es el encargado de hacer reconocer a nuestro protagonista su anagnórisis. Anagnórisis es, en palabras muy simples, cuando un personaje descubre la verdad, descubre el hecho que lo lleva al desenlace final. Él en el tiempo que tenía o que le quedaba luego de la gran lucha, perfectamente podría haber descubierto alguna manera de salvarse. O incluso podría haber seguido transformando a los seres humanos en hormigas quimera. Pero este personaje secundario, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, dice una palabra. Y esa palabra basta para que el rey se le quite el velo de los ojos y descubra qué es lo que él realmente quiere. Y es por eso que al darse cuenta, no solo se aleja de todos, sino que va a buscar la causa de su ibris, de su desmesura, a Komugi. ¿Y por qué es la causa de su desmesura? Porque él dejó todo para demostrar que él podría ganarle. Sin embargo, no lo hace. Y al final vemos que el rey simplemente quiere pasar el tiempo con Komugi, porque se dio cuenta que había dejado de lado su pueblo, su reino, y ya no merecía el título con el cual lo designaban. Pero no lo hace de cualquier manera. No lo hace llorando, no lo hace entristecido, no lo hace horrorizado. Recordando uno de los tres elementos del héroe trágico, lo hace con una entereza tal que cuando busca a Komugi ya no le interesan los demás humanos. Su fin ante la muerte, su propósito ante la muerte, es pasar lo último que le queda con ella. Una última cosa de la tragedia griega es que, según Aristóteles, lo que pase al protagonista de esta tiene que hacerlo caer, desde lo más alto hacia lo más bajo. Y eso es exactamente lo que pasa con Meruem, desde su posición de rey de las quimeras y de poderoso absoluto, capaz de derrotar incluso al ser más poderoso de la tierra, a simplemente un perdedor. Esto simplemente es un análisis de mi parte hacia Meruem, porque lo encuentro un personaje excepcional. No es ni de lejos todo lo que se tiene que decir de él, pero el problema de YouTube es el tiempo. Si llegaste hasta acá, dime qué te pareció. Si tienes alguna acotación o si tienes algún comentario, déjalo en la parte de abajo.